Perfecto. Bueno, pues entonces va también a encontrar la bienvenida, pues como indico en la parte de la presentación, pues actualmente cualquier proyecto, inclusive personal, pues es necesario que exista una planeación, una organización, una planificación, y en esta materia, pues va a dar seguimiento a esta parte. Pues básicamente sería por medio de una guía ir avanzando juntos. Van a encontrar también la parte, por ejemplo, de lo que sería una presentación de su servidora dentro de lo que sería Teams. Pues como podrán observar, mi trayectoria es que he estado como gerente de administración y finanzas en diferentes empresas en el Estado de México, actualmente en Grupo Automotriz del Norte, y también lo que sería la parte de, estuve en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es donde nace todo lo que sería la contabilidad, y todo lo que sería la reglas del juego, ¿no? La parte financiera, la administración. Estuve ahí por más o menos 2 años. Anterior a eso estuve en la Asociación de Scouts de México como comisionada nacional de Desarrollo Institucional, que tuve que ver la parte de gobierno corporativo, la parte de servicio social y proyectos. Alrededor de 180 proyectos de estudiantes fueron los con los que estuve trabajando. Entonces, esta metodología que vamos a ver, pues ya está implementada, ya está pues probada de que funciona porque es un método ágil. No es el método clásico que vemos, no sé, todo lo que sería el marco lógico de un proyecto, sino vamos esquematizando lo que es la planificación de organización de este proyecto, la administración, y vamos a estar utilizando una herramienta que se llama Odoo, proyectos. Ahorita la vamos a ver. Pero pues básicamente pues van a encontrar así que todo mi perfil curricular. He sido contador en General Electric, DHL, pues tengo alrededor de 21 años de experiencia. Y sin más preámbulo, si gusta, podemos ir observando la primera clase. Las dudas se hacen por medio de Teams. La parte, por ejemplo, de los contenidos, los voy a estar subiendo en material de clase en lo que se arregla Seduca. Y si no, también van a estarlo observando ahí en Seduca cuando ya no se lo active. Es importante saber que las actividades que vamos a hacer en Teams probablemente nos pidan que las vamos a hacer para que pues no se haga como un poquito inquietante el decir que les voy a trabajar doble, no, nada más hay que guardarlo y luego después subirlo. ¿Qué otra duda podría tener usted, por ejemplo? La visibilidad de los nunca integra. Igual va a subir los archivos también en la gente. Sí, los vamos a llevar en paralelo. Es decir, Teams va a ser la principal ahorita y Seduca solamente va a actuar como repositorio hasta que nos den señal de lo contrario. Ahorita está un poquito inestable Seduca, entonces no es conveniente que los contenidos pues los sigamos al 100%, sino que hagamos esa mezcla, pero sobre todo guiarnos de Teams. La evaluación, pues se las voy a colocar también, pero básicamente será el 100% distribuido, un 40% de examen y el 60% de evaluación continua. Por ejemplo, ensayos serían un 5%, cuadros comparativos 5%, resúmenes un 5%, cuestionarios un 10%, maquetas, dioramas o alguna cuestión en específico que sea de acuerdo al tema sería un 5%. Y el diferencial lo vamos a establecer con lo que sería la guía o proyecto de inversión. Así nos vamos a llevar los dos parciales. La asistencia es conforme a las reglas que siempre han tenido, que sería, me parece que hay un listado en Forms a veces, en Teams a veces, o en la plataforma.
La asistencia sería, por ejemplo, la revisión de los videos. A mí me parece quién lo revisa y quién no, pero voy a mantener un formulario para efecto de que no importa en qué hora se conecte o en qué día se conecte de la semana, pero que sí haya una revisión semanal de las clases. ¿Okay? No importa si es a las 2, 3 de la mañana, ustedes entran al formulario, asistencia. Para que yo tenga una comprobación de que realmente están revisando los contenidos. ¿Qué otra situación sería de duda? Me vuelvo a presentar, bienvenidas. Soy Marilena González Pérez, soy maestra en gestión de instituciones educativas, soy licenciada en contaduría. He trabajado más o menos 21 años en lo que sería Departamento de Administración y Finanzas, actualmente en Grupo Automotriz del Norte, en lo que sería la parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en la Asociación de Scouts. He sido comisionada nacional de desarrollo institucional. Esto me ha llevado a servicio social con 120 proyectos con diferentes estudiantes de diferentes carreras, con diferentes universidades. Entonces, el método que vamos a aplicar pues, es ágil, probado y comprobado, porque se ha llevado a la práctica. La parte de la evaluación, habíamos dicho, si me ayuda el compañero a repetir exactamente estos criterios. Sí, examen, 60% de participación, de la evaluación tenemos 5% de los ensayos, otro 5% un cuestionario, no, 10% un cuestionario, maquetas y otro proyecto más, un 5%. Y el resto sería el proyecto. ¿Ok? Y así lo vamos a manejar los dos parciales. Entonces, vamos a empezar ahora sí que la primera clase. Pues las reglas del juego son, yo sé que esto es autodidacta, es el compromiso que ustedes le quieran imponer a la clase. La puntualidad, pues obviamente aquí no aplica tanto porque es la cuestión de sus horarios. Tienen que sí establecer lo que les decía, la asistencia por un formulario que voy a estar colocando en Teams. Ahorita vamos a manejar Teams y Seduca. Seduca está inestable, entonces sería la principal Teams, por lo menos de aquí a 3 semanas. Y una vez que ya nos digan que ya está bien feita, entonces vamos a incorporar lo que hemos trabajado a Seduca para que quede evidencia. Es decir, nada más es un repositorio de archivos. Los materiales yo los voy a estar compartiendo, como en este caso la presentación, la voy a subir en materiales de clase dentro del grupo que formen. Si tuvieran alguna duda, con toda confianza, mándenme mensajes. Probablemente me tarde un poquito porque estoy en diferentes actividades entre la empresa, las capacitaciones que doy, pero con todo gusto en algún momento del día estaré contestando. Si es algo urgente, sí márquenme. A menos que sea, por ejemplo, alguna situación donde tengan que entregar ese día, prefiero que me marquen a que se queden con las dudas y entreguen y a lo mejor no tengan un buen desempeño. ¿Okay? Siéntense en esa confianza. Si hay algún material que a lo mejor discrepan, tienen dudas, quieren comentar, no alcanzaron a terminar, también escríbanme para que entonces podamos negociar las fechas de entrega. Normalmente las clases presenciales no lo hago, pero yo entiendo que por alguna razón están tomando esta modalidad, porque ya sé que están trabajando, o porque a lo mejor es más cómodo, o por los medios en los que se pueden integrar es por medio de la computadora. Entonces, ¿cuál es la facilidad? Pues que la comunicación tiene que fluir de alguna manera. Y en ese sentido, pues está el chat, está el correo, está las mismas llamadas que tiene Teams. Y pues aquí sería que ustedes se sientan en esa confianza y en esa disponibilidad de mi parte para que sean atendidos. ¿Okay? Me gustaría que se presentaran, ya se presentó Luis, pero no las conozco a ustedes. Bien. Perfecto. Si hubiera necesidad de alguna duda que no se pudiera resolver en línea, digamos, si hacemos una reunión y no queda claro, podemos agendar para quien guste
la presencia, porque de todas maneras yo voy a estar aquí en la institución, en este mismo horario, yo voy a estar grabando la clase, probablemente este salón. Entonces, para que si en algún momento dado requieren de ese apoyo adicional y tienen el tiempo, no duden en acercarse. ¿Ok? Gracias, Maciel. Ok, ¿y están trabajando? ¿No les pregunté? Actualmente no. Ok, perfecto. No pasa nada. Vamos a empezar, si les parece bien, con el primer tema. Estoy grabándolo, por eso también como que voltea hacia este lado, para efecto de los que no pudieron o no tuvieron la oportunidad de llegar, pues que tengan un antecedente de lo que vimos. ¿Sale? Entonces, los fundamentos de los proyectos de inversión. Maciel, y qué bonito nombre tiene. Usted tiene el nombre de alguna cantante. Para usted, ¿qué es un proyecto de inversión? Es un plan para poder... Un plan de acción. ¿Ok? ¿Qué más? Por este lado, ¿me repite su nombre? Citlali. ¿Qué será para usted un proyecto? Vamos a desglosar los términos. Proyecto. ¿Qué es un plan? ¿Está de acuerdo con su compañera? E inversión. ¿Qué le parece el verbo asignación? Asignación de recursos. ¿Cabría en esa inversión? Asignación de los recursos que tenemos en algún proyecto, en algún plan de acción. Un retorno de esa asignación de recursos. Así es, una ganancia en algún momento dado. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que serían los fundamentos de proyectos de inversión, cuáles son los conceptos clave. También les comento, es la primera vez que doy clase en esta modalidad. Estoy más acostumbrada a la presencial. Entonces, si hay algo que me falte por tratar, por favor díganme. Si hay alguna duda con respecto a la evaluación, como podrán observar, es más del trabajo diario, del compromiso que tengan diario, a pues otras actividades, ¿no? Va a ser lúdico, también van a encontrar jueguitos probablemente, por eso les puse que didácticas, dioramas, cosas por el estilo, que les encargue, van a estar dentro de esos 5%, ¿no? Dependiendo del parcial. Vamos a ver entonces que los fundamentos de los proyectos de inversión están basados en qué. En algún momento de la historia, nosotros en las civilizaciones antiguas, pues tuvimos un trayecto, ¿no? Se desarrollaron esas civilizaciones. Primero fue un conjunto de humanos, esos humanos tuvieron recursos y esos recursos en algún momento dado tuvieron que administrarse. Esta administración fue en función de las necesidades básicas, como qué podrían ser protección, alimentación, vivienda. Y entonces, ya que tenían cubiertas esas necesidades básicas, no sé si conozcan la parte de lo que sería la pirámide de Maslow, que nos habla de 5 estadios, que sería la parte de la base, como las necesidades para poder sobrevivir, que sería, por ejemplo, techo, agua, comida, la parte, por ejemplo, de lo que sería la seguridad básica, ¿no? Sobrevivir a las diferentes amenazas o peligros. A partir de esa pirámide o de esa base, vamos a tener que las civilizaciones crecieron, se desarrollaron. ¿Por qué? Porque la asignación de los recursos al momento de experimentarlo por primera vez, una segunda vez, era más sencillo, más fácil. Y entonces, ¿qué es lo que lograban? Pues organizarse, y llegó tal esa evolución donde se necesitó financiar ahora sí cuestiones más grandes, como por ejemplo que la defensa de una ciudad. Ya no nada más el grupo donde estaban, sino la defensa de lo que sería una ciudad, y entonces comenzaron a idear que iban a haber fortalezas, y entonces comenzaron a lo mejor a colocar piedra tras piedra para que entonces sus enemigos no pudieran llegar a ellos. Posteriormente, con el comercio, con la aparición del comercio, el trueque, la moneda, pues hubo mayores recursos, porque ya no nada más eran los que tenían de alimentos,
o de bebidas o de animales que pudieran crear, sino también de lo que era el invento que sería la moneda. Esta moneda nos da un recurso creado para efecto de intercambiar servicios y productos, y entonces es la necesidad de colocar las bases con las que vamos a generar estos planes, estas cuestiones de desarrollo, de crecimiento. Ya cuando las ciudades, no fueron ciudades, sino naciones, entonces se creó un sistema financiero y administrativo. Y en esta parte del sistema financiero y administrativo, pues aparecen los bancos, los mercados, que recordaremos que, por ejemplo, los mercados es una oferta y una demanda. ¿Quién se acuerda que es oferta y quién se acuerda que es demanda? Así es. La oferta será, en otras palabras, lo que la empresa está dispuesto a vender a un cierto precio con una cierta cantidad. Y la demanda será, por ejemplo, en la oferta serían los vendedores. Y en la demanda serán los clientes y es la cantidad que están dispuestos a comprar al precio pactado. Y siempre van a estar en pugna, pues cada quien en su lado, ¿no? ¿Quién pueda obtener más? Y entonces en esa pugna, pues van a pues, establecer un acuerdo al final del día. Y van a establecer condiciones en las que ambos o ambas partes estén de acuerdo. En ese sentido, la parte de la cuestión de los proyectos, al tener bases o reglas del juego, le hacen más fácil a lo que serían las dos partes de la oferta y de la demanda, a saber qué tanto pueden negociar. Por ejemplo, ¿en qué? Si yo tuviera un proyecto de generar en un mercado una penetración de un nuevo producto, vender algo nuevo a lo que los demás vendedores no tienen, pues establece todo un plan, como lo dijo su compañero. Generamos la revisión de los recursos, tanto materiales como humanos. De ahí nos vamos a la parte de los tiempos, la organización, que sería, por ejemplo, con cuánto tiempo puedo establecer la puesta del lugar, ¿no? Con cuánto tiempo puedo establecer la venta y la recepción del producto. ¿En qué precio lo voy a fijar? ¿Cuáles serían los recursos con los que yo aceptaría el intercambio de ese producto? Sí, por ejemplo, actualmente, ¿no? En aquellos entonces, pues el trueque, pero ahora, pues que si la moneda, que si la transferencia, que si el depósito, que si inclusive tarjetas de lealtad, criptomonedas, en fin, cuántos medios de pago se establezca en ese acuerdo. Posteriormente, viene la parte de la satisfacción del cliente y o el logro del objetivo. De la misma manera, en la cuestión de un proyecto de esa magnitud, tendríamos que aplicar primero que nada proceso administrativo, que es como lo hemos platicado, planeación, organización, dirección y control. Y después, en cada una de esas etapas vamos a observar que hay una metodología. Por ejemplo, se establece si hay objetivos a alcanzar, tanto principales como secundarios. Y eso lo fuimos observando mientras se fueron haciendo las bases de las inversiones modernas. Esa metodología se logró de acuerdo a investigaciones, de acuerdo a observaciones de diferentes personas. Y es por eso que se establecieron las bases legales y prácticas. Y en esta materia, lo que vamos a revisar es cómo las vamos a aplicar. Desde un proyecto financiero, como lo habla aquí la presentación de la creación de una bolsa de valores, donde ya tenía la formalización de una transacción, ya no solamente de intercambio de bienes, sino también de algunas cuestiones intangibles como pudieran ser los derechos, porque recuerden que una acción es el derecho que tiene un inversionista sobre las ganancias de acuerdo a la parte que ha comprado, la parte alícuota, como dicen los abogados, ¿no? Y entonces, como puede ser eso, como puede ser la producción, como lo vimos en el caso de la revolución industrial, donde se facilitaba, pues, las líneas de producción hacían factible la producción de más artículos, pero también eso conllevaba a revisar los recursos y a revisar cómo se distribuían. Y la parte ahora
actual, que sería, por ejemplo, un proyecto como podría ser la digitalización financiera o la transformación de las inversiones en algo más sofisticado como las criptomonedas. Así ha pasado la evolución de lo que serían los proyectos de inversión, desde lo que vimos, desde la cuestión de un grupo humano hasta ahora las criptomonedas que tienen que ver con la transformación de la misma sociedad y las necesidades que tiene. ¿Cuál va a ser este impacto de los proyectos de inversión? De acuerdo a lo que hemos revisado a lo largo de la historia, pues vamos a ver, uno, cómo se desarrolla, por ejemplo, la necesidad del hombre para poder tener un control y una evaluación de la actuación que ha tenido de acuerdo a estos proyectos, y más cuando tiene que ver con los recursos monetarios. La otra sería el reconocimiento o la detección de oportunidades durante ese trayecto, durante esa planeación, durante esa ejecución del proyecto mismo. ¿Y qué oportunidades podrían tener, por ejemplo, Citlali? ¿Qué oportunidades podríamos observar en un proyecto de inversión? Oportunidades de crecimiento. Si hablamos de una empresa productiva, de la adecuación de los artículos a crear uno nuevo, de la modificación de la actual para tener variedades, de lo que sería una línea complementaria que apoye a ese producto, o inclusive tener una cuestión de servicios que vaya complementario a ese producto. Entonces, oportunidades de manera mercantil, comercial, sí. De manera financiera, ¿qué oportunidades creen que podríamos revisar en un proyecto de inversión? ¿Quieren que les ponga un ejemplo para que sea un poquito más tangible? Vamos a suponer que vamos a poner una tienda de abarrotes. Esa tienda de abarrotes, pues sus insumos, lo que sería su material que vende, sería, por ejemplo, no sé, se me ocurre detergentes, limpiadores, jabones, quesos, cremas, papas, cuestiones, las que encontramos en cualquier tienda, refrescos. Genera un recurso al hacer la venta de sus productos, ¿estamos de acuerdo? Primero, se le consumen a los que serían los proveedores a un costo. Ese costo tiene que ser más bajo a la ganancia, forzosamente, para que sea como tal una cuestión comercial. De esa ganancia, tengo dos opciones. La primera, reinvierto en el mismo negocio, manteniendo, surtiendo lo que sería el inventario. O la segunda, ahorro una parte y también proveo de inventario. En esta segunda opción de lo que sería el ahorro, se está trabajando el dinero y habría una oportunidad. ¿De qué, Luis? Está. Ok. Y en razón del ahorro, ¿qué podríamos hacer? ¿Si Tlali tiene una idea? Reinvertir en otro proyecto. ¿Qué otra, Maciel? ¿Se le ocurre algo más? Ok, reinvertir con nueva mercancía. Yo les tengo otra. ¿Qué pasa si ese ahorro, ese excedente, lo invertimos en un instrumento financiero? Algo básico, por ejemplo, y no es que me paguen, está grabado, pero no es un anuncio para Santander, pero me siento muy cómoda en ese banco. Inclusive creo que traigo el uniforme, ¿no? No es cierto. Pero a lo que voy, si nosotros ese excedente lo colocamos en algo que se llama pagaré a un cierto plazo y a una cierta tasa, sin que yo tenga que estar haciendo ningún esfuerzo adicional, me va a generar un producto financiero que se llama interés. Ese interés es un adicional, es decir, yo tengo 100 pesos, lo dejo trabajando en ese instrumento financiero que se llama pagaré financiero y entonces me va a dar 2 pesos.
Esos 2 pesos yo no tuve que hacer un esfuerzo como lo haría con la parte de la reinversión de la tienda, que es levantarme temprano, abrir, vender, estar seleccionando la mercancía, hacer inventarios, hacer la venta, cobrar y posteriormente hacer el cálculo para saber si gané o perdí. Simplemente es una oportunidad adicional extra a lo que yo ya tengo de operación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este impacto también va a facilitar la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ese análisis que yo haga desde la planeación de mi proyecto hasta que lo lleve a cabo y evalúe si lo hice bien o lo hice mal, en está tomando decisiones cada una de esas etapas. Y entonces, esas decisiones en torno a qué van a generar ganancias. ¿Y en los costos creen que me afecte también? Exactamente, minimizarlos. Y si yo estoy hablando, por ejemplo, de los recursos humanos, que son lo más importante que existe en las organizaciones, ¿habría toma de decisiones ahí? Que no dan su máximo. Vamos a llamarlo políticamente correcto, no dan su máximo. Sí, así es. Tenemos entonces la decisión que cuando son recursos humanos, retomando para la grabación que estoy haciendo, sería que cuando los recursos humanos no son tan eficientes, pues a lo mejor prescindir de ellos. Contratar más si es que es insuficiente el número de personal e inclusive motivar a los que sí están haciendo un trabajo eficiente. O colocar en la asignación correspondiente de acuerdo a sus habilidades, destrezas y características, donde correspondan, en la etapa que correspondan de nuestro proyecto. Entonces, se ha visto que a lo largo de la historia, un proyecto de inversión, si está bien diseñado, va a tener éxito con estas tres cuestiones. Maximización de ganancias, minimización de costos y asignación de recursos adecuadamente y eficientemente. La identificación entonces y generación de ideas para proyectos de inversión. Existen diferentes métodos. Estos métodos dependen del objetivo que estemos persiguiendo. Por ejemplo, si es un proyecto de inversión para ganar más dinero, tendríamos que revisar, por ejemplo, si yo tengo un negocio ya establecido, un análisis de mercado. ¿Saben qué es un análisis de mercado? Así es. De hecho, lo explicó muy bien su compañero Luis. Es un estudio que permite conocer el comportamiento del consumidor, cuáles son sus tendencias, la parte, por ejemplo, de la demanda que observamos que era la cantidad que querían comprar, en qué precio, cuáles son las condiciones que buscan, y pues esta comprensión tanto del cliente como de la competencia nos ayuda a identificar oportunidades. Si detectamos que nuestro consumidor quiere un producto en específico y nosotros estamos en la capacidad de producirlo, o simplemente nuestra idea dentro de lo que queremos del negocio es proporcionar ese servicio, estamos en la capacidad para poderlo ofrecer. Existe algo que se llama inversión con potencial de crecimiento. Al observar estas necesidades en el análisis de mercado, nosotros desde que estamos diseñando cuál va a ser nuestra estrategia para poder entrar a ese mercado, podremos establecer también cuál va a ser el alcance de ese proyecto. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un taller de diseño de modas, probablemente tendremos que estudiar la competencia, estudiarnos a nosotros mismos por medio de diferentes análisis, por ejemplo, el análisis FODA, no sé si lo conozcan. ¿Ese análisis le suena conocido? Exactamente.
que es una cuadrilla muy sencillita, ¿no? Que ven los factores internos y los factores externos. Y esa parte, por ejemplo, nos ayuda a detectar dentro de las oportunidades cuáles serían de factor externo la manera en que podremos ingresar al mercado con los recursos que tenemos. Y las fortalezas nos darían la oportunidad de ver el potencial que tenemos con nuestros recursos internos. En cuestión de la tecnología, nos podríamos auxiliar y de hecho lo vamos a observar en diferentes estrategias que vamos a aplicar en programas como ODO. No sé si se alcance a ver. ¿Conocen este programa? Excelente. ¿En dónde lo han visto? Ah, Ramsés. Perfecto. Pues sí, ¿vieron que comercio electrónico? ¿Cuál? Ah, métodos cuantitativos, excelente. Bueno, pues con su mismo usuario, o en dado caso hacemos una base de datos que les voy a proporcionar para que yo pueda observar su desempeño. Tenemos la herramienta que se llama Proyecto. Y en Proyecto vamos a aplicar diferentes metodologías. No sé si conozcan las Agile, Scrum, la parte, por ejemplo, de esquemas o diagramas como Ishikawa. No se preocupen, son términos que a lo mejor y los han escuchado, no los han escuchado, ya los han aplicado o no. Aquí los vamos a retomar desde cero, ¿no? Desde como si no los hubiéramos visto, para aplicarlos correctamente en este diseño del proyecto de inversión. Y vamos a estar estableciendo, por ejemplo, se observa en pantalla, lo que serían las diferentes cuestiones, por ejemplo, de la administración de las actividades. En lugar de tomar los formatitos de Excel, donde tienes que estar talacheando un poquito, a mí no me gusta talachar, sino me gusta aplicar la tecnología para trabajar lo menos posible, podemos ocupar este tipo de administrador, que es muy parecido a lo que sería Trello. No sé si también lo conocen, pero si no, pues es exactamente igual. Son tableros de actividades con fechas, vencimientos, avances y que te ayudan por ejemplo, poner correos si es necesario, recordatorios, mandar archivos, tener todo guardado en un solo repositorio para que aunque no estemos físicamente conectados y más en esta modalidad de clase, pues podamos estar consultando en tiempos diferentes o asincrónicos lo que sería la información. Y a mí me encanta esta parte de Odo porque como es la plataforma educativa, yo como maestra puedo observar y no se sientan como en ¿cómo se llama? En este Big Brother, pero puedo observar cuánto tiempo le dedican a la actividad, si hubo seguimiento, o si fue ya lo hice y fue en 2 minutos de que creé la actividad y en los siguientes 2 minutos ya le coloqué que ya estaba. Eso me permite eh, reforzar a lo mejor algún conocimiento o generar alguna dinámica o tener alguna actividad con ustedes para que este aprendizaje pues, sea más divertido. Por ejemplo, ahorita estamos viendo una pantalla donde dice revisar las zonas indicadas para ver si hay locales. Es para un proyecto de colocar una tienda. Y aquí se establece, déjame abrirlo, la actividad, quién está asignado, la descripción, las tareas, los tiempos y las fechas. Esto me permite tener reportes del análisis de las actividades, graficarlos, ya no nos cansamos, graficarlos, enviarlos en PDF, en XLS, en insertar de tendencias, en fin, lo que nosotros queramos de acuerdo a los proyectos que vamos a estar trabajando. Entonces, van a encontrar dentro de lo que sería la parte de material de clase, prácticas completitas, donde nos van guiando por si no estamos en sesiones sincrónicas o que no se pueden conectar en el mismo momento, lo que sería la práctica, llevaditos de la mano desde cómo iniciamos con la liga de Odo, cuál sería el siguiente paso, qué actividad necesito que registren, de acuerdo a la fase en donde estemos del proyecto, si es estudio técnico, factibilidad, estudio legal, en fin, que son las etapas que vamos a revisar.
pues que vayan ahí agregando lo que serían los documentos. Y a lo mejor en la parte de Teams, cuando sea el repositorio de tareas, pues nada más me dan la liga o la captura de pantalla. Entonces, qué bueno que ya empezaron a utilizarlo. También tenemos que dentro de los métodos para identificar oportunidades de inversión, vamos a tener, además de la tecnología, que podrían ser simuladores, podrían ser, por ejemplo, estos administradores de proyecto, análisis cuantitativos y cualitativos, que creo que ya lo han estado observando, evaluación de tendencias. ¿Qué es una tendencia? Okay, así es. Hay una ocurrencia en un evento. En este caso, si por ejemplo van redes sociales, sería a lo mejor una publicación que ha tenido, que llama la atención y la gente va y lo revisa y lo revisa y lo revisa, o inclusive lo comparte, lo comenta, ¿no? Hay una interacción. En el caso, por ejemplo, de las cuestiones financieras o del mercado, vamos a hablar acerca de un análisis del comportamiento de la rentabilidad, de la solvencia y de la liquidez. ¿Saben de qué son estos términos? Rentabilidad. Les ayuda un poquito. La rentabilidad va en relación a la ganancia. ¿Cuánto tengo de utilidad financiera, obviamente? La parte de la solvencia es tener la capacidad para poder cumplir con las obligaciones que tenemos de deuda a corto, mediano y largo plazo, con cualquier recurso. Un ejemplo sería, vamos a suponer, no sé si aquí paguen colegiatura o no, la verdad solo los conozco, la inscripción. Vamos a suponer que yo debo la inscripción. Entonces yo ya tengo una deuda, una obligación pagadera, vamos a suponer, ahorita estamos a 6, ¿verdad? Pagaderas al día 7. Pero en este momento pues no es quincena y yo no tengo recursos monetarios, económicos, para poder solventar esa deuda. Pero sí tengo un carro que está ahí estacionado y que vamos a suponer que lo diera en garantía para el pago de mi inscripción. Yo soy solvente porque tengo recursos distintos a los económicos para poder solventar esa deuda, pero no tengo liquidez, porque la liquidez es la capacidad de poder cumplir con las obligaciones a corto plazo de manera efectiva, es decir, de dinero, billetes y monedas que se paguen en ese momento, de manera inmediata. Entonces, con este ejemplo, si yo quisiera decir que voy a pagar la colegiatura, probablemente como no es quincena, pues no lo traigo en la cartera, ¿no? Pero puedo establecer un pago con lo que sería la dación de bienes para efecto de garantizar que sí voy a pagar. O que me lo toman en cuenta, vamos a decir, les dejo una llantita, ¿no? Suponiendo que se pudiera hacer eso. Entonces, cuando hablamos de tendencias, nosotros vamos a hablar, sí, acerca, por ejemplo, de la aceptación que tenga alguna idea. Sí, acerca de lo que sería la rentabilidad de esa idea. Y sí, acerca de la solvencia y liquidez, que sería la capacidad que tiene la empresa para poder responder con sus deudas. ¿Y por qué en estos tres sentidos? Porque de acuerdo a su programa está muy enfocado en la parte financiera, más que en la parte social. Porque si habláramos de la parte social, hablaríamos de la tendencia de respuesta, por ejemplo, si habláramos de una donataria, de la acumulación de bienes porque quieren ayudar a lo mejor a las personas que tuvieron problemas con el sismo en Rusia. O la acción que se genere dentro de la sociedad para poder acumular medicamentos para las zonas vulnerables. Pero como el enfoque de su programa es meramente financiero, vamos a estar escuchando estos términos. Y su diseño de proyectos va a ir encaminado a eso, a emprender un negocio o a generar una utilidad. ¿Okay? Las herramientas entonces que vamos a poder ejercer en esta parte de las ideas sería el brainstorming o lluvia de ideas, la parte del análisis DAFO o FODA, que es lo que estábamos platicando hace un momento, el design thinking o inclusive cualquier otra, como el Scrum, el Agile o
lo que serían diagramas que nos permitan observar las opciones que tenemos. ¿Ok? Todos ellos tienen eso en común. Son esquemas gráficos, son esquemas analíticos de información para poder tomar decisiones. Vamos a empezar ahora con un ejercicio, aprovechando que están aquí. Eso me va a ayudar a diseñar lo que serían las siguientes actividades. Obviamente van a cambiar porque ahorita los tengo físicamente y aquí en esta parte sería digital. Pero quiero ver qué tanto puedo ir añadiendo. Entonces, cada uno de ustedes va a desarrollar una idea, un proyecto de negocio. Una idea de proyecto. No quiero que me desarrollen todo ahorita, si no, spoileamos la clase. Necesito una idea con objetivos bien claros y no sé si hayan aplicado lo que sería la metodología SMART para los objetivos, si la conozcan. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el SMART tiene que ser el objetivo específico, medible, alcanzable, realista y que se fije un tiempo. Entonces, necesito una idea de negocio con un objetivo, uno solo. También, por ejemplo, ¿cuáles van a ser los recursos que requieran? Ahí vamos a hablar de recursos materiales, recursos humanos y tecnológicos. Y de manera general van a observar las ventajas y desventajas que existen. En la diapositiva estoy poniendo un ejemplo muy sencillito de lo que sería la captación, de lo que sería el desarrollo de proyecto de paneles solares. Y defino que, por ejemplo, yo quiero seleccionar una ubicación para maximizar la captación solar. La siguiente es que planifico cuántos costos, recursos, cronogramas necesito para que eso sea viable dentro de la universidad. Se me ocurre, pues yo tendré que ir a los techos de todos los edificios, ver quiénes son los señores de mantenimiento e inclusive revisar si yo puedo generar energía de esa captación solar, que le pueda decir a la Comisión Federal de Electricidad que haya un retorno bilateral, si se puede, y ellos me estén pagando por la energía que yo produzca. Y entonces yo le genero un recurso financiero a la universidad, póngale 10 pesos, pero genero para efecto de que haya una ganancia. Y entonces voy a ver los beneficios. ¿Cuáles serían los beneficios? Pues ayudamos al medio ambiente. 2, genero recursos mínimos, pero los genero. Y 3, establezco la metodología o aplico la metodología que estamos observando en el diseño de proyectos. ¿Se entiende qué es lo que requiero de este ejercicio? Generar una idea con objetivo claro, con metodología SMART, desarrollar cuáles son los recursos que van a requerir, mencionar beneficios y desventajas de esa misma idea, solamente de la idea, a nivel general. Por favor, esta actividad la realizamos en unos, ¿qué serán? 15 minutitos, ¿les parece? Si terminan antes, pues me avisan.
¿Usted es Luis? ¿Luis qué, perdón? Luis Raúl Mella. Ok. Luis Raúl, ¿verdad? Millán. ¿Heredia? ¿Cómo? R-D-I. Heredia. Ok. ¿Tu nombre y apellidos, Lali? Lali Lira. ¿Así? ¿Sí? Su nombre macizo es con. Ah, ajá. ¿Así? No, no está bien. Ah, perdón, yo pensé que se veía en mi pantalla, discúlpame. Y de corazón se me quedan viendo. Ah, pensé que estaba compartiendo pantalla.
¿Cómo van? ¿Tienen dudas? No, tiene que ser. ¿Cuál es el que está colocando para ir revisando? Bueno, es que yo no sé si yo no puedo colocar lo que hemos explicado. Claro, siempre me enseñaste a todos los lo X, existen máquinas que permiten de las materias que comenzar por algo más pequeño directamente y generar empleo. Pero se podría hacer el objetivo sería crear un centro de reciclaje. Recuerden que sería crear un centro de reciclaje para apoyar la conservación del medio ambiente y generar trabajos. O mejorar la calidad de vida de tales sectores. ¿Listo? Comenzamos a revisar, ¿les parece? Todavía les doy unos minutitos. ¿Uno más? Ok. 5 más. Pues.
¿Me dejarían tomarles una foto para evidencia de que estuvieron presencial? Digo, si no quieren salir, digamos, así con sus caritas para abajo. Si no, luego me van a cobrar derechos de su imagen. Me mandársela a mi jefa de que sí, sí asistieron. Yo esperaba más personas, pero
¿Listo? Ok, revisamos entonces. Este lado, Citlali. ¿Cuál fue su idea? Es desarrollar un proyecto de una plataforma dirigida para mujeres, brindada por mujeres. Ok. Mi objetivo específico es establecer un medio que resulte seguro a través del desarrollo de una aplicación implementando una adicional a un método que ya es centrado en el mercado. Los recursos necesarios es el desarrollo de una aplicación que permite el reclutamiento de las conductoras a la par de la aplicación que permita brindar el servicio. Dentro de las ventajas, posee que el transporte a través de una aplicación y es una herramienta usada y aceptada, y que la idea tiene un diferencial que resulta relevante en la sociedad. Como desventaja, sé que la idea ya está establecida, porque existe competencia, y que hay menos interés por parte de las mujeres en ofrecer este servicio. Ok. Vamos a revisar esas teorías, esas hipótesis de desventajas. Y otra desventaja sería entonces, es necesario agregar eh, un elemento de valor, a la idea, o un elemento de valor al proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Al ya tener ese servicio dentro de lo que sería el mercado, hay que hacer un diferenciador de valor. Dar algo que los demás competidores no estén dando. Y eso sería una desventaja porque eso le provee más requisitos a que si estuviera conforme a todo lo que ya existe. Que pudiera ser la parte de que sean mujeres y que tienen un entorno de seguridad. Pero adicional a eso, ¿cuál sería la clave para que escogieran su proyecto y no Uber? La selección del conductor, el género, sean mujeres. ¿Para mujeres? Entonces ese sería el diferenciador. Comentar o, bueno, recalcar que el diferenciador, entonces sería una ventaja, no una desventaja. El diferenciador de valor sería que la plataforma sería exclusiva para mujeres. ¿Okay? Gracias. Muy buena idea. Luis. El objetivo de la se llega a tener prácticas superiores, van a ser donde hablaría un plazo largo, pero sería a partir del futuro. Cabe fomentar la sostenibilidad, dependiendo, se va a tener más de conocimiento y la identificación. Los materiales, además de conseguir terreno, se refiere a plantar herramientas específicas para la cosecha y agricultura, también un impacto humano, pues, que las personas sean voluntarias, que tengan participación. Pues decirlo por su cuenta, voluntariamente. Y bueno, tenemos las ventajas que pues, ponemos la conciencia en la participación de personas, de alimentos orgánicos, una conciencia ecológica de personas, pero las ventajas son que requieren tiempo, participación y pues esfuerzo para pero puede ser factible en el futuro. La verdad es una prioridad de las datas, por eso desde que se lo toman ganas y pues es un gran beneficio ambiental y pues la participación comunitaria pues es algo bastante Ya, perfeccionar la idea, pero muy bien. Muchas gracias. Maciel.
Done. Ujú. Y realista, bueno, es que tenga la cantidad de basura, lo cual puede llegar a ser completo. Ujú. Y en cuanto a la ¿Cuánto? Ok. en cuanto a recursos, sería la infraestructura, la maquinaria, capital, personal y sí, contar con técnicos. Entonces, por otra en ventajas, no sé si genera un ingreso para los ciudadanos. Disminuye la basura del área pública, crea empleos y aleja la carga de las políticas municipales. Desventajas, podría ser la falla de la separación de los vecinos. Eso es la participación ciudadana y el porcentaje de los problemas de material reciclado. Muy bien. Muchas gracias. Pues las tres ideas son realmente valiosas. Me parece que son factibles. Ahora hay que llevar a cabo esta estructura. ¿Qué es factibilidad? Que se puede llevar a cabo, que va a tener éxito. Ahorita tomé de una diapositiva que vamos a ver en el segundo tema, que sería el estudio de mercado y el estudio de factibilidad. Tomé o retomé esta parte de la diapositiva porque podemos observar que lleva un proceso, unas etapas en cada uno, para llegar desde la idea, que sería base para el resumen del proyecto. Después pasa por antecedentes, ¿por qué estamos escogiendo este proyecto? Se me ocurre decir, por ejemplo, la parte de los paneles solares que les mencionaba. Pues porque observo que, por ejemplo, en horarios muy temprano es necesario colocar, bueno, encender lo que serían las lámparas. Y entonces eso es un gasto que tiene la universidad y me parece que si hacemos el proyecto de paneles solares puede reducir el costo de este gasto y lo podríamos aprovechar ese diferencial que tenemos en otros proyectos como becas a los estudiantes. Entonces, los antecedentes nos van a decir por qué estamos haciéndolo, cuál es el contexto en el que está este proyecto, esta idea. Después vamos a ir al estudio de mercado que como bien nos explicaron hace un ratito, o estuvimos revisando con la cuestión de lo que nos dijo Luis con respecto a la tendencia del comportamiento de un consumidor. Este estudio de mercado vamos a tener que desarrollar diferentes instrumentos para que nos valide la opinión que estamos plasmando en nuestro proyecto. Vamos a suponer en el caso del reciclaje. Tenemos que hacer encuestas para saber en qué parte de la ciudad convendría más colocar ese centro. Se me ocurre, si estamos hablando de la zona industrial, puede ser que sí o puede ser que no funcionara, por ejemplo, en Cuamatla. O podremos hablar acerca de algún lugar cerca de donde hubiera algún basurero, pudiera ser. Pero ¿cómo podemos tener esa certeza? Con encuestas, con análisis, con revisiones, tanto de lo que serían estadísticas, cuestiones de las recicladoras mismas, de la cuestión de la municipalidad o lo que sería así, el gobierno municipal, que nos otorguen estos datos, digámoslo así, cuantitativos, en relación a qué lugar sería el más óptimo. Y entonces, de acuerdo a esta parte del estudio de mercado, ahora sí, ¿qué aspectos técnicos y productivos? Porque eso va a depender. No va a ser lo mismo, se me ocurre, el desperdicio industrial que el desperdicio local, ¿no? El desperdicio que hacemos en todas las casas, o sea, toda la basura, pues en una casa no es lo mismo que a lo mejor en una empresa. Y habría que establecer que se toma como desperdicio, o sea, que ya no se va a utilizar y que se puede reciclar y que se puede reutilizar. Y entonces en esa vertiente ver si el centro de acopio de residuos funcionaría. Después tenemos la parte de los aspectos administrativos. ¿Qué organigrama necesitamos? Pues por lo menos tenemos que estar nosotros ahí, en algún puesto y en alguna función y con alguna cuestión, ¿no? Y digo, somos humanos, no vivimos de aire. Ojalá que fuéramos superhéroes y no necesitábamos hacer nada de comer, ni dormir, ni de gastar, pero habría que colocarnos un sueldo
un rol de responsabilidades e inclusive un perfil para cada uno de esos puestos, si es que hubiera adicionales. Si no pudiera ser un proyecto dirigido por nosotros mismos o administrado por nosotros mismos. En el caso, por ejemplo, de las inversiones de financiamiento, resultado y de la operación, ahí estamos hablando de por qué me pusieron en esta materia, ¿verdad? Que sería la parte del presupuesto, la parte, por ejemplo, del presupuesto de ventas, del presupuesto de operación, del presupuesto de gastos administrativos, del presupuesto de publicidad y del análisis del punto de equilibrio para saber a dónde tenemos que llegar de manera monetaria, para saber eso que les dije al principio, que sería la maximización de ganancias, minimización de costos. Ya que tenemos la parte cuantitativa, ahora sí, las proyecciones financieras. ¿Qué esperamos a partir de ahora? Ahorita revisamos que el presupuesto que necesitamos para poder llevar al centro de reciclaje, vamos a suponer que son 5 millones de pesos. Y esos 5 millones de pesos, ¿quién lo va a financiar? Ah, pues una parte del municipio, otra parte la colonia, otra parte los industriales. Y entonces, ya que tenemos el capital necesario para operar, ¿qué les vamos a ofrecer? ¿Y en qué tiempo? Ah, se me ocurre que para el primer año vamos a observar que el reciclaje trajo a ingresos a la comunidad que nos apoyó de un 10% adicional a lo que tenían antes. Ah, pues se traduce en 20,000 pesos, en 30,000 pesos, en 100,000 pesos. Y entonces en esas proyecciones financieras, ahorita son las promesas que vamos a realizar. Luego se da la evaluación de los datos. Ya que tenemos esa evaluación de los datos, tanto del estudio de mercado, de factibilidad financiero, operativo técnico, ahora sí, ¿cuáles serían las recomendaciones para llevar a cabo este proyecto? Ah, pues se observó que de acuerdo a las encuestas, el lugar perfecto para este centro de reciclaje, se me ocurre es Cuamatla, se me ocurre que es la calle de Henry Ford. Con el apoyo solamente del municipio y de los industriales, porque los de las colonias no quisieron apoyar. Y entonces vamos a tener un presupuesto de 5 millones de pesos que van a ser retornados en 2 años. Y que se espera que se crezca entonces en 5 años, colocando otra sucursal en algún otro área, que sería el segundo punto de nuestra encuesta, que sería, se me ocurre, no sé, la colonia Atlanta. Y entonces las recomendaciones que hacemos es que para llevar a cabo esto se contrate al perfil que se le maneja en el anexo del organigrama con lo que serían las clasificaciones de roles y funciones. Y que se autorice y se licite con el municipio los servicios para el traslado de esos residuos. O que no se lleve a cabo con el municipio para efecto de no hacer más grande el presupuesto municipal y que se quede truncado por el cambio de poderes. En las conclusiones y recomendaciones van a ser todos los secretos o los haces bajo la manga que queramos para que funcione ese proyecto. Y por último, estaríamos hablando ahora sí de la ejecución de la manualmente. Y posteriormente a la ejecución va a venir una etapa de la evaluación. Ok, vamos a suponer, ya conseguimos el capital, estamos trabajando ahí, ya estamos en el primer año, hacemos cuentas y nos observamos que esos números están a favor de nosotros, inclusive nos excedimos porque no tuvieron 20,000 pesos, tuvieron 50,000 pesos. Perfecto, lo hicimos correcto. Check, 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 check. Ahora, con ese documento, podríamos establecer un plan de financiamiento y de ese financiamiento, pues, crecer nuestra idea. Entonces, nuestro curso va a estar dirigido a revisar todas estas etapas. Y en cada una de ellas, así como ahorita me apoyaron a hacer estos ejercicios, vamos a estarlos colocando de manera digital en diferentes plataformas. Les decía, en la parte de Odoo, en la parte de Teams, no sé si conozcan Miro. Vamos a revisarlo de manera rápida, aprovechando que están por si hay alguna cuestión que digan, oye, ese no lo conocía, ¿cómo funciona? Vamos a utilizar Canva, que yo creo que es el plan de todos los días de ustedes. La parte, por ejemplo, de juegos, inclusive, como EducaPlay, que serían juegos de memoria, juegos de tarjetas, de priorización de algunas cosas. Y esas van a contar como participaciones. No están dentro de lo que sería su evaluación continua,
pero es una forma de reforzar lo que estamos viendo, para que no solamente sean diapositivas y videos, sino que esto sí sea dinámico y aunque no estemos cerca de manera presencial como hoy, lo sientan como en esta clase, que siempre estén en actividad continua. ¿Ok? Dudas, quejas, sugerencias, hablen ahora, callen para siempre. Ustedes tienen el privilegio porque estuvieron presencialmente. Los que ya no estuvieron en línea, pues ya me lo dejarán en chat. ¿Sí? ¿Les está gustando? Miro es una plataforma que es para diagramas. Por ejemplo, tienen diagramas de flujo. No alcanzo a ver. Tienen diagramas de flujo, como por ejemplo, observar lo que está aquí. Y podemos trabajar en equipo de manera síncrona y también sincrónica, pero digital. O sea, es como si tuviéramos nosotros un pizarrón y ese pizarrón estuvieran pasando ustedes al mismo tiempo, pero cada quien en su domicilio. Entonces, por eso me gusta mucho esta herramienta. Porque, por ejemplo, aquí se alcanza a ver mi icono. Vamos a suponer que alguien tuviera la liga y empieza a trabajar junto conmigo lo que serían los comentarios, lo que serían añadir gráficos, estructuras, procesos, esquemas. Y lo más padre de todo esto es que lo podemos descargar como PDF, como imagen, etcétera. Digo, a lo mejor ya tienen otras herramientas como OQR, creo que esa es otra de las que se han manejado aquí en la escuela, pero esta me parece muy bondadosa porque puedes trabajar todo el equipo, en lugar de que se reunieran en algún lado, lo pueden hacer vía digital, ¿no? También para presentaciones sirve este. ¿Qué otra? Y tenemos Adonis. Es otra. Ahí es donde vamos a estar trabajando aquí en esta de Miro. Es estructura de procesos, organigramas. Tenemos también lo que sería el esquema de necesito que es el de Chicago. Mapas mentales. Tengo el de Chicago. E inclusive podemos tener, por ejemplo, el tablero Canva. No sé si lo hayan escuchado. Que es un tablero bien sencillito. Lo que está en proceso, lo que se tiene que hacer, lo que está en proceso y lo que ya se hizo. ¿Ok? Y entonces podemos estar trabajando, vamos a suponer que a ti te toca el resumen en un mapa mental del primer capítulo, a ella del segundo y a él del tercero. Pueden estar al mismo tiempo trabajando y terminando y lo descargan, o puede ser que uno trabaje a una hora, otro en la madrugada y otro al día siguiente, de tal manera que su entregable lo puedan consultar cada uno de ustedes de acuerdo al avance que hayan hecho. Y no necesitan forzosamente estar en conjunto. Esas actividades, si se llegan a conectar en la hora de 7 a 9, que me dicen que no es obligatorio, no sé si ahí me pueden platicar un poquito, que no es obligatorio que todos estén en esa hora, sino que pueden ser diferentes, que vean la grabación, pero si llegan a estar dentro de ese momento, a lo mejor hacemos alguna actividad donde les diga, en esta liga comiencen a trabajar en equipos y los coloco en salas, de acuerdo a lo que sería Teams, en salas para que empiecen a trabajar y desarrollen este mapa mental, o este esquema, o este diagrama de procesos. ¿Ok? Y se los mando o se los coloco en un ratito que ya llegué a casa, como por ahí de las 4, lo que serían las ligas. Y si tuvieran duda de cómo utilizarlo, hago un pequeño manual de video para que lo ocupemos, ¿vale? Pero es muy intuitivo, la verdad. Bueno, vamos a retomar entonces la presentación.
Vamos a pasar entonces a lo que sería estudio de mercado. Dentro del estudio de mercado vamos a tener entonces lo que sería la revisión de las oportunidades de negocio. Ahorita hablamos acerca de la idea principal. ¿Cuál sería una oportunidad de negocio, por ejemplo, en su idea de los jardines? Adicional a la que tiene, o sea, la principal es la que nos mostró. Las adicionales. Las herramientas. Ok. Las secundarias serían esos últimos, pasto, lo que no tiene que ver con el chip. Serían los pastos, la parte de las herramientas, inclusive podrían conseguir patrocinios. Es otra parte de ingresos. Muy bien. Citlali, ¿usted secundarios cuál sería? Pueden ser alianzas estratégicas, por ejemplo, como, no me acuerdo cuál es la que se acaba de unir con Amazon. Justo, justo se acaba de unir con Amazon, que sería la compra de súper, teniendo la plataforma de cobro, y entonces es más robusta que la que tenía anteriormente su aplicación. Muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué le parece anuncios? Ya sé que odiamos los anuncios, pero es una buena parte de ingresos. ¿Cree que podría funcionar en su app que colgaran anuncios? Exactamente. Muy bien. Bueno, pues vamos a desarrollar otro elemento para revisar oportunidades, que sería el análisis FODA, por favor. ¿Ya lo saben ejecutar? Y si no, bueno, hago un recordatorio súper rápido. Recordemos que tenemos una rejilla, ¿cierto? Esta rejilla tiene 4 sectores. Aquí sería la parte interna y la parte externa. Empezamos con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Como podrán observar, las internas son las fortalezas y las debilidades. ¿Esto qué significa? Lo que yo tengo control y esto es lo que está fuera de mi control. Por ejemplo, si estamos hablando acerca de una fortaleza, de lo que sería la idea digital, ¿cuál detectan ustedes? Ese no está dentro de mi control, podría ser una oportunidad que sería dirigido al público femenino. ¿Cuál sería la fortaleza? A lo mejor su aplicación que genere va a ser a la medida. Con seguridad fuerte, ¿no? O robusto. ¿A qué voy? Ella puede tener un control en la configuración, programación, contratación del personal que va a estar haciendo su app. Sí.
Usted le va a especificar, fíjate que yo quiero que se diseñe en azul, en rosa, en verde, en morado. Quiero que cuando entren los datos de mi cliente, cuando va a pagar, no se los vayan a hackear. Y entonces para eso contrate al de sistemas, estoy diciendo tonterías porque no soy de sistemas, pero que contrate al de sistemas el más eficiente y entonces diga, ok, ¿cuáles son los protocolos de seguridad SSL para que no me copien las tarjetas de crédito? Y entonces mis clientes estén en confianza de que todo lo que yo voy a manejar de sus créditos bancarios, sus datos bancarios, van a estar resguardados para mí. Pues que yo quiero un catálogo donde vengan todas mis clientas y entonces coloquen su foto tanto en los choferes como lo que serían clientes para que se puedan identificar y no haya que no haya manera de que nadie pueda agarrar mi señal o mis pedidos, como ha pasado en las noticias de clonan o piratean la señal, de como en Uber o en Rapid o en todos estos. Y entonces, que sea tan segura que se encripte la información y entonces mi app, ¿esto está dentro de su control? Sí. ¿Qué no está dentro de su control? Está dirigido al público femenino, pero ¿qué pasa? Y voy a hablar de manera, espero, correcta. Alguien que no se identifica como género femenino o masculino, ¿podría utilizar su app o está negado? Ya le puse un reto, ya ves. Bueno, vamos a suponer que eso no estuviera dentro de su concepción. ¿Por qué? Porque si usted lo discrimina, porque vamos a suponer una persona que se identifica con el género femenino, ¿cierto? Y vamos a suponer que tiene todas las buenas intenciones y no es una mala persona y que solamente quiere hacer el uso de su servicio porque es el más seguro, porque se identifica con ese género. Entonces, eso usted no lo puede controlar. Usted va a pensar y va a suponer que si se identifica con el género femenino, pertenece al género femenino. O a menos que usted indique, aparte de las debilidades, está segmentado solamente al género femenino con las características de femeninas, no que se identifiquen por género femenino. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que yo lo coloco, que sí es una oportunidad, porque probablemente alguien que se identifique pueda anexarse a ese servicio. O pueda utilizar ese servicio para hablar mejor. ¿Cuál sería la debilidad? Pues que ya en este caso, usted va a correr con el riesgo y el costo de con lo que conlleve, ¿no? Porque, ¿cómo sabemos si va a funcionar? Bueno, con la parte viable financiera, pero realmente, ¿quién está corriendo con el riesgo? Ahora, va a ser un intermediario como lo es Uber, Airbnb, etcétera. Aún así, ellos tienen una responsabilidad. ¿Cuál es? ¿La seguridad de su pasajero? ¿Cae en ellos o cae en el chofer? Sería interesante analizarlo y revisarlo. En este caso, le ayudo. La limitación de la responsabilidad en un viaje de Uber es el prestar un servicio de intermediación entre un chofer y el pasajero. Resguardándolo lo más posible, pero no es responsabilidad si pasa algo, porque es una plataforma de intercomunicación de dos partes. Es como si fuera un celular. Telcel es responsable de que yo me pelee a lo mejor con mi hija, mi esposo, mi mamá, ¿no? Simplemente me está comunicando y yo lo que haga con esa comunicación, sea positiva o sea negativa, corresponde a mi responsabilidad. Entonces, el riesgo que va a ocupar sí va a ser el de contratar, configurar, hacer que esa plataforma esté en la línea, esté en la nube, más no el riesgo de que pudiera ocurrir un accidente o pasar algún incidente, algún evento. Entonces, el incidente, el evento, ¿dónde correspondería? En amenazas. Aquí sería el riesgo, por ejemplo, de accidente vial. Estamos de acuerdo que es un factor externo, es una amenaza que no le decimos al otro, chócate conmigo, sino que se genera.
Y aquí sería la responsabilidad hasta donde le corresponda del accidente. ¿Estamos de acuerdo? Ayúdenme entonces a buscar más fortalezas, por lo menos una más, una oportunidad, una debilidad y una amenaza. Y ustedes aplíquenlo en su idea. ¿Quieren que les ayude como a revisar como cuáles podrían ser? Fortaleza del centro de reciclaje. Métodos. Utilización de métodos efectivos. Utilización de métodos efectivos para reducción de residuos. ¿Cómo ven? Eso sí lo puedo calcular. Porque reducir los residuos por sí mismos no. Porque todos nosotros generamos residuos. Pero sí podemos utilizar métodos efectivos para la reducción de esos residuos o reutilización. O reciclaje de esos residuos. ¿Cuál sería la oportunidad? Esta es la oportunidad. Más bien esta sería lo que menciona la participación de la comunidad. Debilidad. Es el que costo y riesgo de calidad. Si usted lo pone solo, amenaza. Me dijo falta de participación en los inventarios. Falta de qué? De la comunidad. Podría ser falta de participación municipal, vamos a suponer que lo quisiera. Entonces, busque por favor otra más. Esta vez, ¿cuál sería una fortaleza? Contar con la infraestructura necesaria. Oportunidad. Una debilidad, algo que, por ejemplo, ya cuenta con la estructura. Rigidez y solvencia. Aquí podemos tratar rigidez y solvencia. Hablábamos acerca de los recursos que no podíamos pagar. La amenaza. Esto está bien fácil. El clima lo controla. Y se me fue por lo más fácil, ahora me dejó lo difícil. Ayúdenme entonces con esa parte del FODA. Y con eso concluiríamos la clase. Me ayudan entonces a colocar en bonito, o sea, en un Word, en un Excel, donde ustedes gusten, esos cuadritos que hicimos el día de hoy y los colocan en el chat, por favor, para que yo entonces tome tanto su asistencia, su participación y su primera evaluación. Este correspondería a un 10% con lo que acaban de hacer para este parcial. Sí, en un ratito. Nada más ayúdenme con el chat para efecto de que los que no estuvieron aquí presentes tengan una idea de lo que tienen que realizar. ¿Sí? Lo pueden hacer, pues.
Sí, inclusive si ya lo tienen presentable, o sea, que sea legible y demás, lo pueden sacar foto y lo suben. Van a estar consultando entonces lo que serían las tareas. Ahí les va a salir como un recordatorio. De todas maneras, yo se los voy a mandar también por correo cada semana. Tenemos clase los lunes y los miércoles, ¿cierto? De 7 a 9. Lunes, miércoles y no me acuerdo si también viernes. Creo que sí, ¿verdad? A ver. Los viernes. Sí, también los viernes. Entonces sería lunes, miércoles y viernes. Estaría colocando ya sea correo y también aquí en la plataforma. ¿Vale? ¿Cuánto duran las clases en línea? Tengo que grabarlas supuestamente el lunes. Ahorita porque empezó el miércoles. Pero tienen que ser los lunes que estén las clases. Una duda. ¿Les generan una por cada tema, no? ¿O es una semanal? ¿Cuánto dura nada más esas 6 horas? O sea, la grabación, ustedes ven, ¿cuánto dura? 1 hora nada más. Y lo demás son actividades. Voy a preguntar. Igual te digo que eso es como o sea, lo que les invitan a los maestros que deben cumplir como. Si yo quiero poner más juego. Leer. Bueno, está bien. A mí me gusta hacer esto. Está. No es cierto. Pero hay veces que sí es necesario, ¿no? Ir explicando el tema. Pero la mínima indispensable entonces sería la del lunes. Esa es la que se me dijeron. Entonces ustedes tendrán la tarea de revisar su correo o en todo caso el canal que tenemos en donde dice tareas. Y ahí también es donde va a ir el repositorio, por lo que entiendo.